Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Donald Trump ha decidido tirar por la vía de los hechos. Después de humillar a Zelensky en el despacho Oval, el presidente de Estados Unidos ha suspendido la ayuda militar que Washington aporta a Ucrania y que es vital para Kiev. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que Trump está esperando a que Zelensky se disculpe, pero mientras tanto está dispuesto a ahogarle para que no tenga más remedio que aceptar la paz bajo sus condiciones. Trump ha cambiado las reglas, aprieta a Ucrania y desprecia a Europa, que en vista del panorama afronta el debate sobre su propio rearme y cómo lo puede pagar. En realidad, Trump obliga a repensar incluso quiénes son sus aliados de verdad, porque no solo se acerca a Putin y se aleja de Europa, sino que ha empezado a consumar ya su amenaza arancelaria. A las 6:01 de esta mañana, hace 2 horas, ha entrado en vigor esos aranceles contra México y Canadá que la Casa Blanca había dejado en suspenso, dejando la vía abierta a una posible negociación. Esa era una vía muerta, ahora lo sabemos. Washington aplica tasas del 25% a sus vecinos, pese a que sus vecinos habían tomado algunas de las medidas que pedía Trump. Ambos países preparan ahora respuestas recíprocas que confirman el escenario de guerra comercial que se ha abierto con la nueva presidencia de Estados Unidos y que se suman a las respuestas que está anunciando ahora mismo China por las tasas que en su caso serán del 20%. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló, y este es el escenario, a la espera de que Trump pronuncie esta próxima madrugada su discurso sobre el Estado de la Unión. Aunque más allá de las palabras que pueda decir hoy, están esas decisiones concretas que ha tomado ya, precisamente en la víspera de ese discurso, los aranceles y la suspensión de la ayuda militar a Ucrania. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hemos convocado esta mañana a nuestros jefes de Internacional y de Economía para que nos ayuden a explicarles bien qué es lo que ha cambiado en el tablero internacional en unas pocas horas. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Y Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Pablo, vamos a empezar por la suspensión de la ayuda de Washington a Kiev. ¿Qué razones da la Casa Blanca y, sobre todo, qué puede pasar a partir de aquí? La razón oficial es que Trump sigue sin estar contento con la actitud desagradecida de Zelensky. La realidad es que es una medida de presión más para que Ucrania claudique con las tierras raras y en general con la negociación con Rusia. Trump lo ha hecho a su estilo, de una forma algo sibilina, manteniendo el suspense anoche ante la prensa cuando algunos medios ya publicaban las reuniones en marcha para suspender esa ayuda. A lot of things are happening right now. As we speak, I could give you an answer and go back to my office, the beautiful Oval Office. Le puedo dar una respuesta ahora, volver a mi precioso despacho Oval y que la decisión sea otra, respondía. Poco después lo han confirmado desde la Casa Blanca. Es un golpe muy importante para Ucrania en el campo de batalla. Se paraliza el 30% de la aportación militar al país, de sistemas avanzados de defensa, sin ir más lejos. Hace un año, cuando esa ayuda también se suspendió durante meses por el debate en el Congreso norteamericano, Putin redobló los ataques contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y eso es lo que puede pasar a partir de ahora, que con Ucrania más indefensa, Rusia apriete más en el frente para invadir más terreno. Otro regalo de Trump a Putin que puede ser mayor si la Casa Blanca decide finalmente aliviar las sanciones a Rusia, tal y como adelantó anoche la agencia Reuters. Esto tiene una derivada europea de la que vamos a hablar enseguida, pero antes, Javier, situemos los términos de la otra guerra, de la guerra comercial que Trump abre con Canadá y con México al imponer esos aranceles que había dicho que suspendía y que tiene otro frente que va creciendo con China. Sí, desde las 6 de la mañana, 1 de cada 3 productos que entran en Estados Unidos ya son un 25% más caros. 1 de cada 3. Este es el alcance de la penalización Trump. La Casa Blanca le ha impuesto un 25% de gravamen a los productos de México, eso significa vegetales, textiles, automoción, y de Canadá. Les impone una penalización diciendo que no tiene margen para evitarlo, decía Trump. No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, Para los países castigados eso significa vender más caro y por tanto vender menos, eso significa menos crecimiento y significa más paro. Pero el segundo frente es el que estás comentando, Ángels, y es China. A China, Estados Unidos la grava con otro 10% adicional a sus productos, desde fármacos hasta camisetas, otro 10% también a tecnología, que se suma al 10% ya instaurado en febrero, y China ha comenzado a contestar esta misma madrugada. De hecho, a esta hora sigue haciéndolo. Ha impuesto un arancel del 15% a lo americano, pollo, maíz, algodón, otro 10% a la soja, el cerdo, frutas, y a otras 15 compañías americanas las ha puesto en una
lista negra de no fiables. Así que, ¿qué tenemos ahora mismo? Mucho más caros todos los productos y mucho menos crecimiento en esas dos economías. Para entendernos y para que lo entendamos a pie de calle, Ángels, lo que ha pasado esta madrugada va a encarecer productos, por ejemplo, como un coche, que se ensamblan en distintas fronteras. Entre 3.000 y 12.000 dólares más caro va a ser comprarse un coche allí a partir de esta noche. Los que han anunciado también respuesta es Canadá, por ejemplo. Su gobierno va a implementar automáticamente el 25% de aranceles a los productos de Estados Unidos, y el primer ministro de Ontario es la principal región de ese país. Ha dicho que si Estados Unidos trata de aniquilar, es literal, Ontario, él piensa hacer lo que sea, incluso cortar la energía a Estados Unidos, y que lo hará con una sonrisa en la cara. La frase textual que ha dicho este dirigente es: dependen de nuestra energía, pues tienen que sentir dolor. México todavía no se ha pronunciado. En el abierto vuelvo con vosotros, Pablo, Javi, hasta ahora. Hasta ahora. Trump está dispuesto a cambiar las coordenadas y eso obliga a Europa a redefinir las suyas, a hablar del rearme en nuestros países. Bruselas va a pedir más dinero para la inversión militar y una nueva estrategia que es la que va a plantear hoy mismo Ursula von der Leyen. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Un plan para rearmar Europa y que detallará Ursula von der Leyen en unas horas en una carta con las líneas maestras de una propuesta que debatirá los 27 en la cumbre extraordinaria de este jueves en Bruselas. Necesitamos una inversión masiva en defensa, sin ninguna duda, decía la alemana. Y encima de la mesa, como ha venido avanzando en los últimos días, estaría la flexibilización de las reglas fiscales para facilitar el gasto. También ha anticipado que propondrá un instrumento que permita más coordinación para ese rearme, pero la duda sigue siendo cómo financiarlo. Europa se apresura a mover ficha y espera tener resultados concretos de una reunión que pretende concluir con la postura común de los 27, algo que se antoja muy complejo, con Budapest y Eslovaquia amenazando con un bloqueo. El presidente del Consejo, Antonio Costa, ha defendido ese rearme, decía ayer que la paz sin defensa es un espejismo y que la paz en Ucrania no puede tratar solo de un alto el fuego que ofrezca a Rusia más tiempo para volver a ser más fuerte. Ayer les adelantamos en la SER el documento que recoge cuál va a ser la posición de España ante esta estrategia de defensa que ahora mismo está debatiéndose en Europa. Lo que propone el Gobierno es que se aumente el gasto militar, pero cree que tiene que ser Bruselas la que asuma con fondos comunitarios el coste de ese refuerzo. En lo que no entra el Ejecutivo español es en si hay que enviar tropas de paz a Ucrania, como ha propuesto el Reino Unido. Y todo esto, el envío de tropas a Ucrania o el aumento del gasto militar, es lo que genera debate entre países europeos, pero también dentro de cada país. Aquí en España, el Gobierno tiene por un lado las explicaciones que le pide el Partido Popular. ¿Qué recursos va a destinar? Si España va a formar parte o no de la coalición de voluntarios. Creo que Sánchez no debe de seguir acudiendo a foros internacionales y comprometiendo a la postura de España sin que tenga la autorización del Congreso de los Diputados. Y por otro, la posición de los partidos a la izquierda del PSOE. Podemos dice que es el momento de salir de la OTAN. Desde Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz lo resolvía con esta formulación. La defensa de una política de defensa propia en la que reconfiguremos cuál es el mandato de defensa en el mundo. La inversión en defensa es el gran asunto del día aquí en Europa, después de que Trump haya suspendido la ayuda a Ucrania y después de que haya confirmado que se adentra en una nueva etapa de su guerra comercial con los aranceles a México y a Canadá. Aquí en España de lo que estamos pendientes en este momento es de la lluvia que vuelve a ser torrencial, sobre todo en el este del país, en especial en la Comunitat Valenciana, donde muchos municipios han suspendido hoy las clases. Vamos a actualizar la situación allí. Ana Talens, buen día. Buen día. Está lloviendo sobre todo en Castellón, pero de momento no con la intensidad que se espera, pero a lo largo del día se pueden acumular en 12 horas hasta 100 litros por metro cuadrado. Se han suspendido las clases en un centenar de municipios de toda la comunidad y en las universidades de Valencia y la UJI de Castellón. La agenda del ESCO se ha suspendido, también la de la Diputación de Valencia. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, se impide el paso por puentes y túneles, se están vigilando los cauces y barrancos, sobre todo en las localidades damnificadas por la Dana de octubre. Algunas de ellas han reunido ya a sus comités de emergencia. Según el pronóstico, Jordi, ¿dónde va a estar hoy lo peor? Lo peor estará sobre todo a medida que avance la tarde, de nuevo en las mismas provincias que ayer, entre Murcia y Tarragona, y sobre todo en Valencia, Castellón y Alicante. Gran parte de la mañana en la mayor parte del país no va a llover o lo hará poco, eso dará la sensación de una mejoría, pero es solo transitoria porque, insistimos, a lo largo de la tarde los chubascos se extenderán de nuevo por toda la península, también en Canarias algunas tormentas intensas, y mucho cuidado porque esta situación atañe peligros de manera distinta a la de octubre, es decir, no será durante muchas horas que caerán grandes cantidades de agua, sino que a lo largo de la semana en estos sitios que estamos comentando del Mediterráneo se acumularán centenares de litros. Por eso
pasados los días, por poco que llueva, la respuesta del terreno a esta lluvia será más agresiva. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El PSOE y Junts van a registrar esta mañana en el Congreso el pacto al que llegaron anoche y por el que delegan las competencias de migración a la Generalitat de Cataluña. Les contábamos ayer que las negociaciones habían avanzado mucho y que el acuerdo llegaría esta semana, aunque las han envuelto de un gran secretismo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. De hecho, no se conoce el contenido del texto, pero lo que se sabe de momento es que los Mossos podrán tener tareas en el control de fronteras, aunque de forma compartida con la policía y con la Guardia Civil. Sí, ambos partidos mantienen aún en secreto el contenido de ese acuerdo que está ya cerrado y que, como decía, se va a registrar esta misma mañana en el Congreso en forma de proposición de ley. A la espera de poder leer esa letra pequeña, lo que sí quedan por hecho las fuentes de la negociación es que el pacto permitirá a los Mossos ganar presencia y capacidad de gestión también en las fronteras, aunque todo, aclaran las fuentes consultadas de ambos partidos, de forma compartida con Policía y Guardia Civil. Con esa delegación de las competencias en materia de inmigración a Cataluña, el Gobierno cumple con uno de los compromisos que tenía pendientes con los de Puigdemont desde hace más de un año y que espera además que sirva para empezar la negociación de los presupuestos generales del Estado. La Moncloa celebra poder normalizar las relaciones con los socios tras cerrar la semana pasada con Esquerra el pacto sobre cercanías y financiación y conseguir además que Junts retirase la iniciativa con la que pedía a Sánchez que se sometiese a una cuestión de confianza. Los detalles de ese acuerdo se harán públicos en las próximas horas, pero se cerraron ayer mismo. Por ahora los negociadores, como decíamos, evitan avanzar el contenido del mismo, aunque se da por hecho que Mossos y Generalitat asumirán una mayor capacidad de gestión. Hasta luego, Guillem. Hasta luego. Entonces va a publicar las imágenes de la ¿qué le parece la del sábado? Por favor. Le han pedido del Partido Popular la dimisión. Os pido un poco de respeto. Estamos atentos a las lluvias de Castellón. Carlos Mazón evitaba ayer las preguntas de los periodistas por la Dana con el argumento de que ahora lo que importa es este episodio de lluvias de ahora. Ayer Mazón tuiteó varias veces los mensajes de los servicios de emergencia, evitaba un día más esas explicaciones por una gestión que ha cuestionado el propio Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que poniéndola al mismo nivel que la gestión que hizo el Gobierno central. Creo que ninguno de los gobiernos ha estado a la altura. Hay uno que ha pedido perdón y hay otro que está lleno de soberbia. Ataca al Gobierno central, pero deja ese recado de que tampoco estuvo a la altura Carlos Mazón, de quien llegó a decir Feijóo que estuvo noqueado. El presidente del PP ha hablado con Mazón, pero de momento le mantiene su apoyo en público. David Junquera. Buenos días. El teléfono azul de Génova sonó en Valencia. Feijóo y Mazón han hablado. No habrá cambios de calado por ahora, pero el primer cambio evidente es que el presidente empezó la semana evitando a la prensa y centrándose en la reconstrucción. Es lo que le ha pedido el líder del PP, que se plantó ante los medios para evidenciar que su opinión no ha variado. No vamos a cambiar cada 10 días de postura, eso se lo dejamos al Partido Socialista. Pero que la decepción por lo ocurrido el día de la Dana continúa. Añade ese nuevo matiz, un Feijóo que ha dejado claro que no aceptará lecciones del Gobierno central porque dice todos sus responsables estaban fuera de España el día de la tragedia. Por el momento el jefe de los populares no tiene previsto viajar a Valencia para las fallas, una visita que se había convertido en habitual desde que preside el partido. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Audiencia de Madrid autoriza a la jueza que investigue al novio de Isabel Díaz Ayuso no solo por fraude fiscal y falsedad documental, sino por 2 delitos más: corrupción en los negocios y administración desleal. Permite pues que se investigue los tratos que Alberto González Amador hizo con un directivo del Grupo Quirón, al que compró por casi $500,000 una empresa que no tenía empleados y que apenas tenía valor. La Fiscalía sospecha que ese pago fue una comisión encubierta. Y en el caso Koldo, hoy van a declarar como testigos en el Supremo el hijo de José Luis Ábalos y el jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, señalados ambos por Víctor de Aldama. Esta mañana empieza en Barcelona un juicio que no tiene precedentes en España. Una chica parapléjica de 24 años pidió la eutanasia. Tiene todos los permisos médicos, como pide la ley, pero el padre llevó el proceso a juicio porque quiere impedir la eutanasia para su hija. Ahora será una jueza la que decida si atiende a la chica o a su padre, representado por Abogados Cristianos. Barcelona, Andrea Villoria. La vista empieza a las 10 y será a puerta cerrada. La primera en declarar será ella, la paciente, una chica de 24 años parapléjica, porque en 2022 intentó suicidarse saltando de un 5º piso. Desde entonces sufre dolor constante, no puede moverse ni hacer sola sus necesidades. Por eso, tras más de un año de terapia, pidió la eutanasia y se la concedieron. Se la tenían que administrar
demostrar el pasado 2 de agosto, pero el día antes su padre y los ultras de abogados cristianos pidieron al juzgado que lo paralizara, alegando que la chica es demasiado joven, que según ellos tiene problemas mentales y pretende un suicidio asistido. Esta mañana la decisión llega por primera vez en España a juicio. La jueza ha citado a los 7 médicos especialistas en neurología, rehabilitación y psiquiatría que la atendieron y que avalaron por unanimidad su muerte asistida. Testigos solicitados por los abogados de la Generalitat que tachan el caso de irresponsable y de crueldad intolerable. Y hay conmoción en Francia con la declaración del cirujano juzgado por agredir sexualmente a 300 niños. Dijo que su vida era la pederastia. Francia, Lucía Riera. Su primera verdadera comparecencia ante el tribunal de Vannes llegó tras la declaración del director de la investigación, que repasó el contenido de sus diarios, los nombres de las víctimas, sus pacientes de una media de edad de 11 años y algunos detalles de las agresiones sexuales que les hacía sufrir aparecen en los cuadernos incautados junto a miles de imágenes de material pedófilo y hasta muñecos de bebés que almacenaba en su casa. El acusado dice que había una división entre el cirujano, el padre, el marido y el pederasta, y que llegado un momento todo se reducía a la pederastia. Desde que cometió su primera agresión en los años 80 no vivía para nada más, ha reconocido. Y a la espera de que el Vaticano actualice la situación, sabemos que el Papa Francisco sufrió este lunes 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Berra González Harbour, José María Lasalle y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.